El versículo de memoria en Deuteronomio 10:15 dice así: solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. En esta lección nos centraremos en el libro de Deuteronomio, el libro del Pentateuco o la Torá que más influencia tuvo en el destino espiritual del pueblo de Israel y por tanto el más adecuado para iniciar reformas o reprender las desviaciones del pueblo. De esta manera, las señales antiguas vuelven a ser relevantes aún hoy. La simiente escogida derivó de Adán por la línea de Set y su descendencia hasta Noé antes del diluvio, y de los 3 hijos de Noé siguió por la línea de Sem, Arfaxad, Eber y finalmente Abraham. Dios no manifestó tener privilegios por ninguno de sus hijos, sino se agradó y escogió a aquellos que lo oyeron e hicieron pacto con él. El primer punto que vamos a tocar es la reforma de Josías. Josías reinó sobre el reino del sur o de Judá en los últimos 400 años de este reino, desde el 697 al 642 a.C. Manasés, su abuelo, tuvo un largo reinado de 55 años de duración que estuvo lleno de maldad. Reconstruyó los altares de Baal, sirvió a Astarte, practicó la hechicería, sacrificó niños y adoró a todo el ejército del cielo. Fue un rey vasallo del imperio asirio y se rebeló, por lo cual fue llevado atado con cadenas a Babilonia, segunda capital de Asiria. Después de su arrepentimiento, Dios lo perdonó y lo restauró a su puesto. Al regresar a Judá, Manasés encontró al país extremadamente empobrecido por los funcionarios asirios. Su hijo Amón, que reinó desde el 642 al 640, tan impío como él antes de su conversión, al ascender al trono de su padre, tenía 22 años y solo reinó 2 años porque lo mataron sus siervos por la marea nacional de iniquidad en su reinado. Abandonó toda iniciativa de adorar a Jehová, rehusó humillarse ante el Señor y aumentó su pecado. Finalmente, después de la muerte de los conspiradores, ascendió al trono el hijo de Amón, Josías, que reinó desde el 640 al 609, o sea, 31 años. Tenía solo 8 años cuando fue coronado. El joven tenía una personalidad profundamente religiosa y a pesar de la apostasía prevaleciente, resistió todas las tentaciones para andar en los caminos de su padre y comenzó a buscar al Señor. A los 18 años, en el 12º año de su reinado, comenzó la obra de reforma, quitando de Judá los lugares altos, las imágenes de acera, las esculturas. Fue durante su reinado que Jeremías inició su ministerio profético. A los 23 años comenzó la reparación del templo. Inició una colecta para esa reparación en Judea, Benjamín,
Efraín y Manasés. Fue entonces que los que reparaban y el sacerdote Hilcías encontraron un libro entre los escombros del templo, el libro de la ley, que según los estudios de los eruditos era fracciones del libro de Deuteronomio, que aparentemente se había perdido para el pueblo durante muchos años. Josías se conmovió profundamente cuando Safán leyó los mensajes del antiguo y sagrado libro. Comprendió claramente que el camino de la desobediencia llevaría a la nación a una terrible maldición, pero que la obediencia conduciría a la bendición, la vida y la prosperidad. El rey reconoció el grave peligro que corría la nación y decidió hacer todo lo posible por salvar a su pueblo. Además, aprovechó la declinación del poder asirio sobre el reino de Israel, que desde el año 722 a.C. había sido provincia siria, pero debido a la impotencia de este imperio después de la muerte de Asurbanipal en el 627 a.C. y la rápida desintegración del poder asirio, el antiguo territorio de las 10 tribus cayó en manos de Josías como una manzana más que madura, por lo cual Josías se dedicó a hacer reformas religiosas prácticamente en toda Palestina. Mandó a consultar a la profetisa Hulda. Hay que tener en cuenta también que durante su reinado profetizaron Jeremías, Habacuc y Sofonías. El esposo de Hulda era el encargado de las vestiduras de los sacerdotes en el templo. El mensaje de Hulda para el rey fue desolador. La nación estaba condenada por su iniquidad, que era tan prolongada que había endurecido sus corazones. Tenían los sentidos tan embotados que lo malo les parecía bueno y preferían el mal antes que el bien. En tales condiciones, la ruina de la nación no podía evitarse mediante una reforma transitoria. Todas las calamidades predichas en Levítico 26, desde el 16 al 39, y Deuteronomio 28, 15 al 68, caerían sobre ella. La ira de Dios se había encendido sobre el pueblo escogido, lo mismo que sucedió o que sucederá cuando venga el fin del mundo, y no se podrá apagar. Ardería hasta que la nación se consumiría. Se había pronunciado la sentencia de condenación. Sin embargo, aún así, el tierno corazón de Josías le hizo responder a las influencias del Santo Espíritu de Dios, y Dios lo liberaría de ser testigo de la terrible calamidad que sobrevino pocos años más tarde sobre su nación. Josías hizo leer el libro de la ley en una asamblea solemne y renovó el pacto con Dios. Destruyó la idolatría, quemó huesos de hombres muertos sobre el altar de Betel, cumpliendo así una antigua profecía. Se celebró la Pascua en forma solemne en todo el territorio de Judá, Benjamín y parte de Israel. Destruyó a los encantadores y adivinos y a toda abominación. Josías se había propuesto lograr que la ley rigiera plenamente en todas las fases de la vida nacional. Así esperaba, por lo menos, mitigar la ruina que amenazaba a la nación. Ningún otro rey de la historia de Judá se dedicó con tanto vigor a hacer obedecer la ley mosaica. Segunda de Reyes 22, 25 es un eco de Deuteronomio 6, 5.
no era sólo un acatamiento formal de los dictados de la ley de Moisés, sino que era una obediencia a su espíritu y pleno sentido, la justicia, la misericordia y la rectitud. Por desgracia, las reformas del buen rey Josías tuvieron un efecto superficial en la mayoría. No había evidencias de un arrepentimiento genuino y la ruina nacional era inevitable. Lamentablemente, a los 24 años, Josías provocó al faraón Necao de Egipto y es muerto en Megiddo. Y toda Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Jeremías endechó en su memoria. Josías se llenó de confianza propia en esta última oportunidad y no hizo caso de la advertencia. Fue contra el mensaje de Dios, eligiendo seguir sus propios caminos, y Dios no lo protegió de las consecuencias de su acto. El segundo punto que vamos a tocar es los cielos de los cielos. Deuteronomio 10, 12 al 15. Específicamente el versículo 15. He aquí de Jehová son los cielos y los cielos de los cielos, y la tierra y todas las cosas que hay en ella. La expresión los cielos se refiere al cielo atmosférico y los cielos de los cielos a la morada de Dios. El apóstol Pablo habla del tercer cielo en 2 de Corintios 12:2 y también dijo que Jesús había ascendido por encima de todos los cielos. Efesios 4:10. Aquí hay un concepto profundísimo e invariable de la infinitud de Dios, eterno, invisible, alto y sublime. Y por otro lado hay un concepto igualmente vívido, que el infinito Jehová es un Dios que está muy próximo, muy cerca, que es amigo de la humanidad y un compañero personal de cada individuo, que camina y conversa con sus hijos y mora en santuarios terrenales hechos para su morada santa. Nunca dejará de ser un motivo de asombro tan grande condescendencia. La oración de Nehemías durante el día de la expiación está colmada de referencias al libro de Deuteronomio y comienza con una invocación al Creador, quien hizo los cielos de los cielos. Nehemías 9:6. Esta es una expresión superlativa que designa el lugar más alto de la morada de Dios, donde moran los ejércitos celestiales que lo adoran. Vivimos en medio de un vasto universo que se mueve velozmente, lleno de vida, compuesto por billones de resplandecientes soles e innumerables mundos maravillosos más pequeños. Bajo el mágico hechizo de los cielos estrellados surge un sentimiento de reverencia aún en el más escéptico. Después de siglos del más intensivo escrutinio, los mejores astrofísicos que trabajan en los más refinados observatorios solo pueden hacer una estimación groseramente aproximada del enorme número de cuerpos celestes. Tampoco pueden calcular las distancias ni las miríadas de mundo que el Dios Todopoderoso ha creado y ha esparcido en todo el inconmensurable espacio. 3. Jeremías 29:13. El mensaje de Jeremías a los cautivos en Babilonia es el contenido de una carta que él escribió a los exiliados
dirigida especialmente a los ancianos, sacerdotes, profetas y todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado cautivo a Babilonia. En esta carta el profeta les informa que es la voluntad de Dios que ellos estén cautivos por 70 años y que era necesario que aceptaran tranquilamente su suerte. La necesidad de este consejo estaba dada porque los exiliados en Babilonia estaban desesperados y no querían someterse a sus conquistadores. Pero el profeta les asegura que todo saldrá bien a pesar de su cautiverio. El versículo 13 dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y esto es un eco de Deuteronomio 4:29, donde Dios les recuerda que no puede hacer nada en favor de su pueblo a menos que éste lo busque con un propósito sincero. ¿Qué pide Dios de ti? Miqueas 6, 1 al 8. Acá Dios contiende por su pueblo, como si tuviera un pleito legal con ellos, y llama a los montes y collados como testigos del bondadoso trato de Dios con los israelitas y de la ingratitud de ellos. Pueblo mío, ¿en qué te he molestado?, dice Dios. Dios defiende su caso haciéndole recordar al pueblo algunos de sus notables beneficios prodigados durante el Éxodo, evidencia de su amante interés y cuidado para con su pueblo. El profeta Miqueas declara lo que Dios pide de nosotros. Miqueas 6:8. Los ritos externos no tienen valor sin una verdadera piedad. Una mera práctica religiosa no podía sustituir el carácter y la obediencia. Él solo pide justicia, es decir, ordenar la vida de acuerdo con los juicios de Dios, misericordia, en hebreo gesed, palabra que designa una amplia gama de cualidades como la bondad, la benevolencia, el favor cariñoso, la misericordia. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tu juicio abismo grande. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Salmo 36, 5 al 8. Y humillarte, es decir, caminar humildemente con Dios, con precaución, cuidadosamente, vivir en armonía con los principios de la primera tabla del Decálogo. Y finalmente la oración de Daniel, una de las más famosas del Antiguo Testamento, en el capítulo 9 de Daniel. Al enterarse de que pronto terminaría el cautiverio de Israel en Babilonia, Daniel comenzó a orar con fervor. La oración de Daniel es una oración de confesión y arrepentimiento. Fueron expulsados de la tierra porque no obedecieron el pacto como Moisés lo había especificado, y en vez de llegar a ser un pueblo sabio y entendido, nación grande por sus leyes y estatutos, se había convertido en un oprobio y una vergüenza para Dios. O sea, el mal que los había alcanzado, la destrucción de Judá y de Jerusalén y del preciado templo, no obedecía a un destino ciego o al puro azar o a las maniobras políticas y militares de las naciones, sino que eran los frutos de la desobediencia
repetidamente advertidos. Sin embargo, aún había esperanza. Dios no los había abandonado y aún había un futuro para Israel y el advenimiento del Mesías. Como conclusión, hoy, los adventistas del séptimo día, con nuestro mensaje de la verdad presente, estamos en el mismo lugar en el que estuvo el antiguo Israel. Tenemos un gran mensaje que el mundo necesita escuchar, pero ¿estamos cumpliendo con las responsabilidades que conlleva ese privilegio? Sabemos que vendrán tiempos difíciles que probarán nuestra fidelidad al pacto de Dios. ¿Qué lección de Deuteronomio o lecciones de este bendito libro nos pueden ayudar a mantenernos firmes en las sendas antiguas?